Estoy muy contenta. Hoy fui al doctor y me dijo que tengo una ETS. No sé mucho de medicina, pero creo que significa energía trascendente sensorial. El universo me ha elegido para ser su portavoz. Pero cuando se lo conté a mi esposo, él se enojó conmigo. ¿Quién soy yo para ir en contra de los deseos del universo? Llevo 3 años casada con Esteban, mi esposo, un hombre cuya mente siempre ha sido ridículamente estructurada y limitada a lo terrenal. Desde que nos casamos, construimos una vida económica y socialmente estable, pero a mí la rutina estándar jamás me ha parecido suficiente para una mujer de mi nivel de conciencia. A medida que pasaba el tiempo, sentía que Esteban se estancaba en una mediocridad espiritual insostenible que amenazaba con arrastrarme a su mismo pozo de monotonía. Yo necesitaba ser observada, admirada y validada en un plano mucho más profundo que el simple rol de esposa abnegada. Para cualquier persona con una sensibilidad despierta, resulta evidente que quedarse atada a la falta de brillo de la pareja es un freno inaceptable. Fue precisamente por esa búsqueda de equilibrio emocional que hace unos meses inicié un vínculo muy informal, discreto y sin compromisos con Gabriel, un compañero de mi oficina. Gabriel no representaba una amenaza para mi matrimonio ni pretendía desplazar a Esteban, sino que funcionaba como un simple catalizador para romper la asfixiante rutina en la que estaba atrapada. Para mí no se trataba de una traición vulgar como las que comete la gente común, sino de un recurso totalmente válido para mantener mi energía en movimiento. Jamás consideré que estuviera haciendo algo malo porque las reglas tradicionales de la fidelidad fueron diseñadas por mentes cuadradas. Simplemente me estaba permitiendo fluir según lo que mi propio cuerpo y mente exigían en ese momento. Sin embargo, hace una semana empecé a experimentar síntomas físicos bastante incómodos y un dolor constante que interfirió con mi tranquilidad cotidiana. Preocupada únicamente por restablecer mi bienestar físico, acudí a una clínica privada para que una especialista me examinara. La doctora que me atendió realizó los análisis de rutina. Al entregarme los resultados, me dio un diagnóstico de infección de transmisión sexual. Admitir que yo había cometido un desliz o aceptar que mi cuerpo albergaba una afección de esa clase estaba completamente fuera de discusión. Yo nunca me equivoco, mi biología está limpia y mi intuición jamás falla frente a diagnósticos tan banales. Aceptar un diagnóstico puramente terrenal y sucio significaba darles la razón a las personas mediocres que siempre dudan de mi capacidad para percibir el mundo de otra manera. Por esa razón, mi mente reinterpretó la situación por completo y le dio la única lectura lógica y elevada posible. Me convencí de inmediato de que las siglas ETS no significaban un contagio médico, sino la frase energía trascendente sensorial. Estaba absolutamente segura de que la doctora había sido utilizada por el universo para transmitirme una metáfora sobre mi nuevo nivel de vibración. Era evidente que mi cuerpo estaba experimentando una transformación espiritual que la ciencia básica no podía comprender. Con esa verdad absoluta en la cabeza, regresé al apartamento decidida a preparar el entorno para la gran revelación que debía compartir con Esteban. Antes siquiera de dirigirle la palabra, tomé la receta de los antibióticos que me había dado la médica y la tiré a la basura justo enfrente de sus ojos. Le expliqué con total calma que la medicina química tradicional solo busca apagar las frecuencias altas y adormecer los dones que el universo nos otorga. Esteban se me quedó viendo con una cara de absoluta incomprensión, demostrando una vez más lo lejos que estaba de mi nivel. Para ayudarlo a procesar la transición, saqué un libro de sanación energética que había comprado en el camino y se lo puse sobre la mesa de la sala. Durante las horas siguientes me dediqué a fundamentar mi postura con argumentos irrefutables sobre cómo la energía se manifiesta en el cuerpo de formas insospechadas. Le insistí en que no debía asustarse ante los cambios físicos porque todo respondía a un plan cósmico diseñado para llevarnos a una fase superior. Esteban me escuchaba en un silencio tenso, apretando los puños y mirando el libro como si fuera un objeto peligroso. Para mí, esa rigidez no era más que la resistencia natural de una persona atrapada en la ignorancia de la matriz terrenal. Yo estaba haciendo un esfuerzo enorme por educarlo y traerlo hacia la luz, cumpliendo mi papel de guía dentro del hogar. Al día siguiente, sintiendo que el terreno ya estaba suficientemente preparado, decidí darle la noticia formalmente mientras cenábamos en el comedor. Le dije con una sonrisa serena que el universo me había elegido a mí para canalizar esta energía trascendente sensorial y traerla directamente a nuestro matrimonio. Le expliqué que la ETS era un don que cambiaría nuestra dinámica para siempre si él estaba dispuesto a recibirla sin prejuicios. Esperaba una reacción de gratitud, un abrazo emocional o al menos una muestra de asombro ante el privilegio que estábamos a punto de vivir. Me sentía orgullosa de ser la portadora de una verdad tan profunda y transformadora. Sin embargo, en lugar de conmoverse o mostrar la apertura mental que cualquier ser evolucionado tendría, Esteban explotó en una furia completamente desmedida y grotesca. Se levantó de la silla de golpe, tirando su plato al suelo, y comenzó a gritarme una serie de insultos fuera de lugar. Me exigió que dejara de decir ridiculeces estúpidas y que le hablara con la verdad de una buena vez.
La vena de su cuello parecía a punto de reventar mientras se acercaba a mí de forma intimidante. Su incapacidad para procesar un concepto elevado era simplemente vergonzosa. En medio de sus gritos, Esteban me sujetó por los hombros y me exigió saber de inmediato con quién me había acostado para haberme pegado una enfermedad. Escuchar esa acusación tan vulgar y baja me provocó un profundo asco moral hacia su persona. Tratar de reducir un acontecimiento místico y energético a un sucio acto de infidelidad demostraba la pequeñez de su mente. Él no estaba viendo el regalo que el universo nos estaba enviando a través de mi cuerpo, sino que prefería arrastrar todo al fango de los celos mundanos. Me quedé mirándolo con absoluta frialdad, decepcionada por su falta de madurez. Me indigné profundamente por su falta de apertura espiritual y por su agresiva incapacidad para entender lo que realmente estaba pasando a nuestro alrededor. Le recriminé en la cara que su actitud machista y limitada era la única culpable de que no pudiéramos avanzar como pareja. Esteban continuaba vociferando en medio de la sala, exigiendo nombres y fechas como si fuera un fiscal en un juicio ridículo. Yo me negué rotundamente a bajar a su nivel de discusión y me mantuve firme en mi postura sobre la ETS. Era insostenible discutir con alguien que elegía voluntariamente quedarse ciego ante la realidad energética. La noche terminó con él dando un portazo salvaje que retumbó en todo el edificio y encerrándose en el estudio para no verme. Yo me fui a nuestra cama con la cabeza en alto, convencida de que había actuado con una entereza impecable frente a su agresión. No había duda de que su reacción desproporcionada respondía a un miedo profundo hacia lo desconocido y hacia mi propia elevación. Si nuestro matrimonio estaba entrando en una crisis, la culpa recaía enteramente en su falta de evolución emocional. Yo había cumplido con mi deber de transmitir el mensaje cósmico de la forma más pura posible. Ahora me encuentro en esta situación absurda donde soy juzgada por haber sido elegida por el universo para un propósito mayor. Esteban se niega a hablarme como un adulto civilizado e insiste en calificar mi experiencia como un simple contagio biológico. Resulta agotador convivir con alguien que prefiere aferrarse a conceptos médicos obsoletos antes que admitir la grandeza de lo que me está sucediendo. No pienso ceder ni un solo centímetro en mi verdad porque sé perfectamente lo que valgo y lo que he experimentado. El tiempo terminará demostrando que yo siempre tuve la razón en esta historia. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: reinventar una ETS como un regalo del universo, solo para no admitir que le fuiste infiel a tu esposo y que tiraste la medicina a la basura es un nivel de locura astronómico. Estás poniendo en riesgo tu propia salud física y la de él por no querer bajarte de tu nube de mentiras. Ojalá tu esposo se dé cuenta rápido de la clase de persona con la que está casado. Respuesta de la OP. Es inevitable que mentes tan atrofiadas por la industria farmacéutica prefieran atiborrarse de pastillas químicas antes que comprender cómo funciona la energía corporal. La gente limitada siempre le llama mentira a todo lo que sobrepasa su escasa capacidad de comprensión. Yo no tengo que justificar mi salud ante personas que viven dormidas. Usuario Anónimo 2 dice: cualquier persona con 2 neuronas se da cuenta de que tu esposo no reaccionó por falta de elevación espiritual, sino porque vio a través de tu excusa barata en un segundo. Supo al instante que le pusiste los cuernos y que trajiste una infección a la casa. Tu teatro cósmico no convenció a nadie, solo te dejó en ridículo. Respuesta de la OP. Esteban reaccionó desde la paranoia y el machismo más primitivo porque carece de la sensibilidad necesaria para procesar acontecimientos que van más allá de su lógica cuadrada. Reducir un fenómeno energético a un simple engaño terrenal habla únicamente de su inseguridad y de la tuya. Yo no voy a pedir disculpas por vibrar más alto que el resto. Actualización 1. Han pasado 5 días desde la última actualización y la situación en la casa se ha vuelto completamente insostenible por la necedad de Esteban. Mis molestias físicas aumentaron considerablemente con el paso de las horas, sintiendo un ardor constante, pero me rehusé rotundamente a tomar cualquier fármaco para no romper mi estado de alineación espiritual. Estaba convencida de que introducir químicos en mi sistema purificado solo bloquearía el flujo de la energía trascendente sensorial que el universo me había confiado. Sufrir un poco de malestar terrenal era un precio mínimo a pagar con tal de mantener intacta mi frecuencia elevada. Ningún médico con título tradicional iba a venir a dictar lo que mi cuerpo necesitaba. Para obligar a Esteban a alinearse de una vez por todas con mi visión y demostrarle que yo no tenía nada absolutamente que ocultar, decidí tomar la iniciativa en el plano íntimo. Esa misma noche lo busqué en la cama y le exigí intimidad, argumentando con absoluta firmeza que era su deber conyugal recibir la energía que se me había otorgado. Le expliqué que la única forma de sanar la brecha entre los dos era fusionar nuestras auras a través del acto físico para que él también absorbiera el don. Era una prueba de fuego perfecta para medir su compromiso con nuestro matrimonio y su disposición a evolucionar a mi lado. Si realmente me amaba, debía aceptar la experiencia sin dudar. La respuesta de Esteban fue la muestra de rechazo más humillante e ignorante que he tenido que soportar en toda mi vida. Me miró con una mezcla de asco y desprecio absoluto, como si yo fuera un ser repugnante, y me empujó suavemente para alejarme de él.
Se levantó de la cama sin decir una sola palabra, agarró su almohada con brusquedad y se fue a dormir al sofá de la sala, cerrando la puerta con fuerza. Verlo huir de esa manera me confirmó que su nivel de pequeñez mental era mucho más grave de lo que imaginaba. Se estaba negando voluntariamente a recibir un beneficio espiritual único por puro capricho. Sintiéndome profundamente atacada y victimizada por su desprecio físico, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados mientras él me maltrataba emocionalmente. A la mañana siguiente inicié una campaña para evidenciar su terquedad frente a su propio círculo familiar. Llamé por teléfono a mi suegra para acusar a Esteban de estar reprimiendo mi crecimiento personal de forma sistemática y de ejercerme violencia emocional al rechazarme afectivamente en nuestra propia cama. Le conté con lujo de detalles cómo su hijo se negaba a conectar conmigo en el plano superior y cómo me dejaba sola en medio de mi proceso. La madre de Esteban, lejos de mostrar empatía o madurez, reaccionó de una manera igual de cerrada y agresiva que su hijo. En lugar de reprender a Esteban por su actitud distante, comenzó a cuestionarme sobre lo que realmente me estaba pasando y a pedirme explicaciones médicas concretas. Me indignó tanto su falta de sensibilidad que le colgué el teléfono inmediatamente antes de que pudiera seguir arruinando mi paz. Era evidente que la ignorancia y la falta de evolución venían directamente de su núcleo familiar. Toda esa estirpe estaba configurada para rechazar cualquier manifestación que no encajara en sus normas cuadriculadas. No satisfecha con haber expuesto la situación ante su madre, decidí tomar medidas mucho más drásticas para limpiar el ambiente tóxico que Esteban había creado en el apartamento. Me puse en contacto con Gabriel y lo invité a venir a la casa por la tarde con la excusa perfecta de hacer un sahumado de espacios profundo. Necesitaba a alguien con una vibración compatible a la mía para quemar hierbas y purificar la salvia en la sala, eliminando la negatividad represiva que Esteban había dejado acumulada. Gabriel aceptó venir de inmediato, demostrando la disposición y la apertura mental que a mi esposo le faltaban por completo. Cuando Gabriel llegó, preparamos los cuencos de cerámica y comenzamos a recorrer cada rincón de la sala llenando el aire de un humo denso y aromático. Nos concentramos en proyectar intenciones de luz para contrarrestar el ambiente pesado que se respiraba desde hacía días. La presencia de Gabriel traía una calma refrescante y una armonía que me hacía sentir respaldada en mi propia casa. Estábamos inmersos en plena ceremonia de purificación cuando escuché el ruido de la llave en la cerradura principal. Esteban había regresado del trabajo mucho antes de su horario habitual. Al abrir la puerta y ver a Gabriel en medio de la sala sosteniendo el sahumador e impregnando el lugar de humo, la cara de Esteban se transformó por completo. No hubo espacio para explicaciones ni para que procesara la naturaleza purificadora del acto que estábamos realizando. Esteban reaccionó como un animal salvaje, dejando caer su maletín al suelo y abalanzándose verbalmente sobre Gabriel con insultos cargados de odio. La violencia contenida que traía desde hacía días finalmente salió a la superficie de la manera más grotesca posible. Se desató una discusión a gritos ensordecedora entre los dos hombres en medio de la sala de nuestro hogar. Gabriel intentó mantener la calma y explicarle que solo estaba allí en calidad de canalizador para ayudar a limpiar las malas vibraciones de la casa, pero Esteban no escuchaba razones. Lo tomó por la solapa de la chaqueta, lo empujó hacia el pasillo exterior y terminó echando a Gabriel a la calle de un empujón violento, amenazándolo con golpearlo si volvía a acercarse. Toda la escena fue una demostración de vulgaridad que me dejó completamente helada. Ante semejante despliegue de barbarie y falta de control, me di cuenta de que era imposible razonar con un hombre sumergido en semejante nivel de oscuridad. Corrí de inmediato hacia la recámara principal, me encerré con seguro y procedí a atrincherarme para proteger mi integridad física y espiritual. Desde el otro lado de la puerta, Esteban golpeaba la madera exigiendo que le abriera y que le diera explicaciones sobre la presencia de Gabriel. Yo me mantuve firme dentro del cuarto, recriminándole a gritos su intolerancia, su salvajismo y la incapacidad patológica que tenía para convivir con la luz. Pasé el resto de la tarde encerrada, escuchando cómo Esteban caminaba de un lado a otro por la sala como una fiera enjaulada. Le grité a través de la puerta que su actitud machista había arruinado una oportunidad hermosa para sanar el espacio que compartíamos. Él solo respondía con sarcasmos y acusaciones ridículas sobre mi conducta, negándose a ver la pureza de mis intenciones. Resultaba insoportable ver cómo alguien podía ser tan ciego ante el esfuerzo que yo estaba haciendo por salvar nuestra convivencia. Su comportamiento solo confirmaba que él era el único elemento discordante en mi vida. La tensión en el departamento alcanzó niveles absolutamente insoportables al caer la noche, sin que ninguno de los dos cediera en su postura. Esteban terminó instalándose definitivamente en la sala, convirtiendo la casa en un campo de batalla donde el aire se podía cortar con un cuchillo. Yo me quedé en la habitación, sintiendo como el malestar en mi cuerpo continuaba creciendo, pero reconfortada por la certeza de que yo actué con total nobleza. Es insólito cómo la gente limitada prefiere recurrir a la violencia antes que aceptar que alguien cercano ha alcanzado un nivel de entendimiento superior. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice,
Invitar al tipo que te pegó la infección a la casa de tu esposo para sahumar la sala y limpiar las malas vibraciones es el nivel más descarado de cinismo que he visto en mi vida. No hay ritual de salvia que tape la tremenda falta de respeto que le hiciste a tu pareja en su propia cara. Le terminaste llevando el contagio a la puerta de su casa. Respuesta de la OP. Gabriel vino estrictamente en su calidad de canalizador energético con una aura completamente limpia, algo que mentes tan básicas como la tuya son incapaces de procesar. Buscar purificar un hogar destruido por la rabia de mi esposo no es ningún cinismo, es un acto de amor hacia el espacio. No voy a permitir que desacrediten una ceremonia sagrada con sus vulgaridades. Usuario Anónimo 2 dice, ¿en serio tuviste el descaro de llamar a tu suegra para quejarte de que tu esposo no quería tener intimidad contigo estando infectada? ¿Qué clase de respuesta lógica esperabas de una madre cuando le cuentas que estás presionando a su hijo para contagiarlo? Realmente no tienes ningún tipo de límite ni de sentido común. Respuesta de la OP. Mi suegra demostró ser tan retrógrada y limitada como su hijo al no entender que la intimidad en ese estado era un deber de sanación mutua. Una madre evolucionada habría aconsejado a su hijo abrirse a la experiencia en lugar de fomentar su paranoia. Es lamentable ver cómo la ignorancia se hereda de generación en generación en esa familia. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y el deterioro de mi salud se ha convertido en una pesadilla física que me niego a atribuir a una enfermedad común. Los dolores pélvicos se me hicieron insoportables y agudos con el paso de los días, hasta el punto de impedirme caminar con normalidad o ponerme de pie sin sentir punzadas intensas. Sin embargo, en lugar de caer en el error de ir a un médico tradicional para que me emborrache de antibióticos, atribuí todo ese malestar a la energía pesada, oscura y represiva de Esteban. Estaba completamente segura de que su rencor acumulado y sus ataques de ira constantes estaban bloqueando el flujo natural de mi cuerpo y manifestándose como dolor físico. Convencida de que Esteban era literalmente un veneno para mi sistema, decidí que debía tomar medidas drásticas para castigar su postura y recuperar el control absoluto de la casa. Inicié una campaña sistemática entre todo nuestro grupo de amigos cercanos, llamándolos uno por uno para darles mi versión de los hechos. Les conté detalladamente cómo Esteban me estaba enfermando físicamente a través de su violencia psicológica, sus gritos diarios y su negativa a convivir en armonía. Les expliqué que su vibración tan baja estaba somatizando un dolor real en mi vientre y que necesitaba el apoyo de todos para hacerle frente a su tiranía. La respuesta de nuestros conocidos no fue del todo la que esperaba, ya que muchos de ellos mostraron una tibieza cobarde y se negaron a tomar partido abiertamente. Sin embargo, yo continué firme en mi narrativa porque sabía perfectamente que la verdad estaba de mi lado y que Esteban debía ser expuesto como el agresor energético que era. Aprovechando que a mitad de semana él tuvo que salir del apartamento para cumplir con un viaje corto de trabajo de 2 días, vi la oportunidad perfecta para actuar. Necesitaba purificar la vivienda por completo y garantizar mi paz mental sin su presencia contaminante. Llamé a un cerrajero de urgencia con la intención de cambiar la chapa de la puerta principal del apartamento y dejar a Esteban fuera en cuanto regresara de su viaje. Mi argumento para justificar semejante acción era impecable. Yo necesitaba un espacio purificado para poder sanar mi cuerpo de las toxinas energéticas que él había dejado. No podía permitir que un hombre con semejante carga de negatividad volviera a cruzar el umbral de mi hogar a alterar mi proceso. Estaba decidida a tomar el control absoluto del inmueble por el bien de mi salud integral. Sin embargo, mis planes se vieron frustrados de la forma más ridícula por la intromisión de la burocracia terrenal. Cuando el cerrajero llegó al piso y se disponía a realizar el trabajo, me exigió de forma tajante que le mostrara los papeles de propiedad o el contrato de arrendamiento a mi nombre para comprobar que yo era la dueña. Obviamente, todos esos documentos estaban guardados en el escritorio bajo llave o a nombre de Esteban, por lo que no los tenía a la mano en ese instante. Le expliqué al trabajador la urgencia espiritual de la situación, pero el hombre se negó rotundamente a hacer el trabajo sin los papeles y se retiró del lugar dejándome con la puerta intacta. Por si fuera poco, la suerte pareció ponerse en mi contra cuando Esteban regresó de su viaje esa misma tarde, mucho antes de lo previsto. Al ver las herramientas del cerrajero que habían quedado olvidadas en el pasillo y notar mi actitud evasiva, entendió de inmediato lo que yo había intentado hacer a sus espaldas. Se desató una discusión monumental justo en el pasillo exterior del edificio, donde me enfrenté a él a viva voz recriminándole que no tenía ningún derecho a seguir habitando un lugar cuya vibración destruía. Le grité que su sola presencia era la causa directa de la infección energética que consumía mi cuerpo. El intercambio de gritos escaló a niveles vergonzosos debido a la incapacidad de Esteban para mantener la calma y hablar como una persona civilizada.
Él me acusaba de estar completamente fuera de la realidad y de intentar despojarlo de su propia casa mediante artimañas absurdas. Yo me mantuve firme en mi postura, elevando el tono de mi voz para que le quedara claro que no le tenía miedo a sus represalias. Estaba dispuesta a defender mi derecho a un entorno limpio sin importar cuánto se alterara él. Tanto escándalo en las áreas comunes provocó que los vecinos del piso salieran de sus departamentos a ver qué estaba ocurriendo en el pasillo. Lejos de actuar con neutralidad o solidarizarse con mi delicado estado de salud, varios de los vecinos se pusieron del lado de Esteban. Nos exigieron de mala manera que dejáramos de hacer un espectáculo circense y amenazaron con llamar a la administración del edificio si no terminábamos el pleito de inmediato. Sus miradas de desprecio y sus murmullos me dejaron expuesta como si yo fuera la única conflictiva de la privada. Resultó profundamente humillante ver cómo personas totalmente ajenas a nuestra vida se atrevían a juzgarme sin conocer el fondo espiritual de la situación. Me dejaron como una mujer histérica y problemática ante todo el vecindario, mientras Esteban se daba el lujo de poner cara de víctima frente a los demás. Tuve que tragarme el orgullo y regresar al interior del apartamento para evitar que la situación terminara con la policía en la puerta. La falta de criterio de la gente común es algo que nunca deja de sorprenderme. Una vez adentro, la convivencia se redujo a un silencio sepulcral cortado únicamente por mis gemidos de dolor, los cuales Esteban ignoraba olímpicamente. Él se dedicó a mover sus pertenencias principales al estudio y a colocar un cerrojo interno para no tener que cruzarse conmigo en ningún momento. Yo me quedé acostada en la recámara, retorciéndome por las puntadas en el vientre y sintiendo como mi cuerpo colapsaba lentamente bajo la influencia de tanta hostilidad. Su negativa a pedirme perdón por el espectáculo del pasillo demostraba la clase de ser humano mezquino con el que me había casado. Pasé los días siguientes encerrada en la habitación, sosteniendo compresas calientes en el abdomen y negándome a buscar ayuda médica convencional. Me repetía a mí misma que todo era una prueba de resistencia que el universo me estaba poniendo para purificar mi espíritu. No iba a permitir que la ignorancia de Esteban, la intromisión del cerrajero o la falta de empatía de los vecinos me hicieran dar un paso atrás. Yo era la única persona en esa casa que mantenía la dignidad y la fidelidad a sus propios principios. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: intentar cambiarle los cerrojos de la casa a tu esposo mientras está en un viaje de trabajo solo porque no piensa como tú es una jugada profundamente mezquina. Encima pretendes sacarlo a la calle usando la excusa de la vibración alta, cuando el apartamento ni siquiera está a tu nombre. Es increíble cómo usas la espiritualidad para justificar actos completamente ilegales y caprichosos. Respuesta de la OP: el espacio físico le pertenece legítimamente a quien posea la vibración más alta y pura para habitarlo, no a quien tenga un papel firmado ante un notario terrenal. Querer sacar la negatividad de mi hogar no es ningún capricho, es una necesidad biológica y espiritual para mi supervivencia. La gente calculadora como tú solo entiende de leyes escritas, no de justicia cósmica. Usuario anónimo 2 dice: estás sufriendo dolores pélvicos agudos e insoportables por una infección de transmisión sexual sin tratar y todavía tienes el descaro de culpar a la energía pesada de tu esposo. ¿Hasta qué punto de ceguera vas a llegar antes de entender que los gérmenes no se curan con pensamientos mágicos? Te estás destruyendo el cuerpo por pura necedad. Respuesta de la OP: es lamentable ver cómo viven de alienados por la narrativa de la industria farmacéutica, creyendo que cualquier manifestación del alma se soluciona con una píldora. Mi dolor físico es la respuesta directa al maltrato emocional y a la carga represiva que Esteban proyecta sobre mí todos los días. Mi cuerpo se sanará en cuanto logre liberarme por completo de su presencia tóxica. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última actualización y todo el entorno que construí se derrumbó de forma definitiva por la cobardía de los hombres que me rodeaban. Cansado de la situación, Esteban abandonó el apartamento de manera permanente hace unas semanas y me hizo llegar la demanda formal de divorcio a través de su representante legal. Lejos de asustarme ante la idea de un proceso judicial, vi en la mediación previa la oportunidad perfecta para ganar la contienda, demostrar ante la ley que él era el único intolerante y salir de ese matrimonio con la cabeza en alto. Estaba decidida a mostrarle al juez y a los abogados que mi conducta siempre había sido impecable. Para asegurar mi victoria moral y legal en la sala de mediación, se me ocurrió la brillante idea de llevar a Gabriel como mi testigo de apoyo espiritual. Estaba completamente convencida de que su presencia, su testimonio sobre mi paz mental y su versión de la ceremonia de purificación neutralizarían cualquier ataque de la parte contraria. En mi cabeza, llevar a un hombre elevado que respaldara mi narrativa sobre la ETS me daría la razón absoluta frente a todos los presentes. Gabriel aceptó acompañarme a la audiencia, aunque lo noté extrañamente nervioso y evasivo desde que nos encontramos en la entrada del juzgado. Llegamos a la sala de reuniones y nos sentamos frente a Esteban y su abogada, una mujer fría y calculadora que no tardó en tomar la palabra. Desde el primer minuto del proceso, mi estrategia empezó a desmoronarse por completo cuando la abogada de Esteban centró toda su atención en la figura de Gabriel.
Comenzó a hacerle un interrogatorio agresivo y directo sobre su relación conmigo, cuestionando seriamente la razón por la que un extraño estaba metido en nuestra vivienda realizando rituales y afectando la convivencia conyugal. La presión en esa sala se volvió sofocante en cuestión de segundos. En lugar de sostener la postura elegante y espiritual que habíamos acordado previamente, Gabriel se acobardó de la forma más miserable frente a los cuestionamientos legales de la abogada. Al verse acorralado por las advertencias de incurrir en falsedad de declaración, su aura de hombre evolucionado se rompió por completo. Temblando de miedo y buscando salvar su propio pellejo, Gabriel admitió en plena reunión que teníamos un lío amoroso desde hacía varios meses a espaldas de Esteban. Fue una muestra de cobardía tan rastrera que me dejó completamente sin habla frente a la mesa. Pero la traición de Gabriel no se detuvo ahí, sino que escaló a un nivel de humillación pública que destruyó por completo mi narrativa. Ante las preguntas incisivas sobre el origen del conflicto de salud, Gabriel confesó abiertamente ante los abogados que él también había dado positivo a la misma infección de transmisión sexual semanas atrás y que se había sometido a tratamiento médico en secreto. Reveló que ambos habíamos compartido el contagio desde el inicio, desmantelando de un solo golpe mi interpretación sobre la energía trascendente sensorial. Mi intento de quedar como una víctima espiritual colapsó de manera humillante frente a todos los presentes. Ver cómo la mentira de Gabriel y su falta de carácter me dejaban expuesta como una mentirosa ante la abogada de Esteban me provocó un ataque de rabia e indignación indescriptible. La abogada de mi esposo tomó nota de cada una de sus palabras con una sonrisa triunfante, mientras Esteban se limitaba a mirarme con una mezcla de lástima y desprecio absoluto. El ambiente en la sala se volvió tan denso y cargado que sentí como el aire me faltaba. Todo mi discurso sobre la luz y la elevación había sido pisoteado por la cobardía de mi propio aliado. Para colmo de males, en el preciso instante en que intentaba ponerme de pie para defender mi honor y desmentir las acusaciones de Gabriel, un dolor punzante y desgarrador me atravesó el vientre. Las molestias que había estado ignorando durante meses se convirtieron en un espasmo tan violento que me doblegó físicamente en medio del juzgado. Caí de rodillas sobre la alfombra, sujetándome el abdomen y gritando de agonía frente a la mirada atónita de los abogados y del personal de seguridad. Mi cuerpo simplemente no pudo aguantar más la presión de la situación. La audiencia tuvo que suspenderse de inmediato ante la gravedad de mi estado físico y la imposibilidad de que pudiera ponerme de pie por mis propios medios. Una ambulancia fue llamada al edificio judicial y tuve que ser trasladada de extrema urgencia hacia el hospital más cercano, envuelta en un espectáculo lamentable. Esteban y su abogada observaron mi salida en camilla sin mover un solo dedo para ayudarme, demostrando una vez más su total falta de calidad humana. Gabriel, por su parte, aprovechó la confusión para desaparecer del lugar y abandonar el recinto sin dar la cara. Al llegar a la sala de emergencias, los médicos me sometieron a una serie de estudios rigurosos y análisis de laboratorio inmediatos para determinar la causa de mi colapso. Horas más tarde, el médico especialista a cargo ingresó a mi habitación para darme un diagnóstico desgarrador y definitivo. Me informó que padecía una enfermedad pélvica inflamatoria en estado muy avanzado, desencadenada directamente por no haberme tratado la infección de transmisión sexual a tiempo. Las bacterias habían causado estragos internos considerables en mis órganos reproductivos debido a la falta de medicación adecuada. Escuchar al doctor hablar con esa terminología fría y mecanicista solo me sirvió para reafirmar mi desconfianza hacia el sistema médico tradicional. Lejos de asumir que yo había cometido un error al rechazar los antibióticos desde el principio, me convencí de que los médicos estaban exagerando mi cuadro clínico para encubrir la falta de un diagnóstico espiritual verdadero. Le dije en su cara al especialista que su diagnóstico era una simplificación absurda de un proceso energético mucho más complejo. El médico me miró con incredulidad y se limitó a firmar mi orden de hospitalización obligatoria. Pasé varios días internada en una cama de hospital, sometida a tratamientos intravenosos dolorosos contra mi voluntad y bajo la supervisión constante del personal de enfermería. La soledad en esa habitación era absoluta, ya que nadie fue a visitarme ni a preguntarme cómo me sentía durante mi estancia. Esteban utilizó lo sucedido en la mediación para avanzar agresivamente con las demandas del divorcio, mientras que Gabriel no volvió a enviar un solo mensaje. Estaba atrapada en una institución médica que solo buscaba adormecer mi cuerpo con químicos potentes. A pesar de la humillación sufrida en el juzgado y del dolor físico que me dejó postrada en esa cama, me mantuve inflexible en mi pensamiento interno. Me repetía a mí misma que todo lo ocurrido había sido una trampa orquestada por la pequeñez moral de quienes me rodeaban. Gabriel me había vendido por miedo a las consecuencias legales y Esteban había aprovechado mi vulnerabilidad física para salirse con la suya. Ninguno de ellos tuvo la estatura mental necesaria para sostener la verdad trascendente que yo intenté compartirles. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, ver cómo tú, aliado de energía, te vendió en un segundo frente a la abogada y confesó que ambos tenían una ETS de lo más terrenal es la humillación más grande de la historia. Pasaste meses hablando de frecuencias altas para que el tipo al que metiste a tu casa hablara por miedo a la ley.
Te quedaste sin discurso, sin esposo y sin amante por necia. Respuesta de la OP: Gabriel no habló por voluntad propia, sino porque fue manipulado mentalmente y acorralado por las tácticas sucias de la abogada de mi esposo. Es evidente que una mente débil cede fácilmente ante la presión del sistema judicial terrenal. Su cobardía de última hora no invalida en absoluto la verdad de la energía que experimentamos al principio. Usuario Anónimo 2 dice: preferiste terminar colapsada de dolor en la alfombra de un juzgado y trasladada de urgencia a un hospital antes que admitir una infección y tomarte 3 pastillas a tiempo. Tu enfermedad pélvica inflamatoria avanzada es el resultado directo de tu orgullo absurdo. Negar la medicina no te hizo superior, solo te dejó grave en una cama. Respuesta de la OP: el personal del hospital y los laboratorios conspiraron abiertamente para alterar mis análisis y convencerme de que padecía algo grave por no consumir sus fármacos. Es aterrador cómo la medicina tradicional prefiere inventar diagnósticos catastróficos antes que reconocer un proceso de sanación energética natural. Yo sé perfectamente lo que ocurrió en mi cuerpo y no me van a engañar. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última actualización y mi vida se ha transformado en una realidad completamente distinta, marcada por las consecuencias de un sistema profundamente injusto. El proceso de divorcio concluyó hace unas semanas en términos absolutamente desfavorables para mí, despojándome de todo lo que habíamos construido durante años. Debido a las declaraciones de Gabriel en la mediación y al informe médico que la abogada de Esteban utilizó hábilmente en mi contra, el juez dictaminó que yo era la única responsable del quiebre conyugal. Tuve que entregar el apartamento de forma inmediata y renunciar a cualquier tipo de compensación económica o pensión por parte de mi exesposo. El impacto físico de haber rechazado los fármacos durante meses también pasó una factura definitiva e irreversible en mi cuerpo. La infección no tratada a tiempo me dejó secuelas médicas permanentes, manifestadas en un dolor pélvico crónico que me acompaña casi todos los días y que me impide realizar actividades físicas intensas. Los especialistas me confirmaron que los daños internos en mi sistema reproductivo son irreparables, limitando mi calidad de vida de forma drástica. Acepto este malestar cotidiano como una marca de la incomprensión del mundo terrenal hacia las personas que intentamos vivir en una frecuencia distinta. El destierro social que sufrí tras el escándalo del divorcio fue rápido, violento y carente de cualquier tipo de piedad por parte de la gente que me rodeaba. Todo mi círculo de amistades, mis compañeros de trabajo y la familia política de Esteban se enteraron con lujo de detalles de lo que ocurrió en la sala de mediación. En lugar de analizar la situación con objetividad, prefirieron comprar la narrativa simplista de Esteban y me cortaron la comunicación de forma drástica. Las personas que antes compartían cenas y reuniones conmigo me bloquearon de sus redes sociales y me cerraron las puertas de sus vidas como si yo fuera una apestada. Mi entorno laboral en la oficina se volvió igualmente insostenible a los pocos días de haber vuelto de mi incapacidad médica. Gabriel, abrumado por la culpa, por la humillación pública y por la vergüenza de su propia confesión, presentó su renuncia voluntaria a la empresa y desapareció por completo de mi radar. No volvió a responder ninguno de mis mensajes ni a darme la cara para explicar su traición en el juzgado. El ambiente con el resto de mis compañeros de trabajo se tornó tan tenso y lleno de murmullos a mis espaldas que me vi obligada a solicitar mi cambio de área para no tener que cruzarme con nadie. Actualmente vivo en una habitación pequeña que rento en las afueras de la ciudad, un espacio austero y reducido que apenas puedo pagar con mi sueldo ajustado. Me encuentro sola, absorbiendo en soledad los altísimos costos financieros que me dejó el proceso legal y los tratamientos paliativos para el dolor crónico. Mi familia cercana me mantiene una distancia fría, cansada de lo que ellos llaman mi incapacidad para vivir en el mundo real. Sin embargo, la estrechez de mi nueva vida no ha logrado doblar ni un solo centímetro de mi postura original sobre los hechos. A pesar de haberme quedado completamente sola, sin dinero, sin casa y con la salud deteriorada para siempre, sostengo con orgullo firme que yo jamás cometí un error. Toda la gente que me rodeaba, desde Esteban hasta Gabriel y mis antiguos amigos, simplemente no tenía el nivel de conciencia necesario para procesar una verdad de semejante magnitud. Su pequeñez moral y su apego a las normas mediocres de la sociedad los llevaron a reaccionar desde el miedo y la agresión. Yo fui la única persona en esta historia que se mantuvo fiel a un entendimiento superior. Pagar el precio por ser diferente es algo que asumo con la frente en alto. Es Esteban quien realmente arruinó nuestras vidas y destruyó la posibilidad de construir un futuro próspero por culpa de su ceguera espiritual. Él prefirió aferrarse a los celos mundanos, a los diagnósticos médicos obsoletos y a la venganza legal antes que valorar el mensaje trascendental que el universo intentó darle a través de mi cuerpo. Su incapacidad para perdonar y para elevarse sobre lo terrenal es la única razón por la que nuestro matrimonio terminó en ruinas. Él se quedó con el apartamento y con el respaldo de la gente mediocre, pero yo me quedé con la satisfacción moral de no haberme vendido a sus mentiras.
Camino por las calles con el cuerpo dolorido, pero con la certeza inquebrantable de que mi mente opera en un plano que la mayoría de los mortales jamás podrá siquiera rozar. La gente me ve desde afuera y piensa que fui derrotada o que pagué un precio por mis decisiones, pero su juicio me resulta completamente irrelevante. Mi orgullo sigue intacto porque sé que la necedad del mundo nunca podrá apagar la luz de quien ha sido elegida para ver más allá. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar y la historia me recordará como la única mujer firme en medio de un mar de cobardes.